La cuenta, señora secretaria. Bueno, se ha recibido una comunicación del Comité de la Unión Demócrata Independiente, mediante el cual, perdón, es que no tengo el papel porque me están ocupando, pero ya, ahora sí. Se ha recibido una comunicación del Comité Republicano, mediante el cual se hace presente el reemplazo para la sesión de hoy de José Carlos Mesa por el diputado Juan Irarrázaval. También se ha recibido un pareo para la sesión de hoy por el diputado Daniel Manucheri con la señora Sara Concha. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que promueve la valorización de residuos orgánicos. Un oficio del presidente del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre eventuales malas prácticas de proyectos energéticos actuales y futuros que atentarían contra la seguridad del país, especialmente en lo que dice relación con el proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 SE Itahue Hualqui. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre los resultados de las mediciones realizadas a las aguas del río Choapa. Una solicitud de la diputada Musante a fin que se otorgue, solicita que se otorgue un periodo especial para la presentación de indicaciones al proyecto de humedales rurales, por los motivos que ella indica, que en definitiva hay nuevos antecedentes luego de que se dictó la ley de SBAP. Y una comunicación de la organización ciudadana Escazú Ahora, mediante el cual remite un informe de autoría propia en el que se analiza el trabajo desarrollado por el Ejecutivo para dar protección a los defensores ambientales a un año de la entrada en vigencia de dicho acuerdo. Eso es todo. Sobre la cuenta, la palabra, diputada Musante. Gracias, presidenta. Sobre la cuenta, en relación al informe que envía la organización Escazú Ahora, quisiera pedirle a la Secretaría, quizás no en esta comisión, pero en otra podría ser la de los días lunes, en donde oímos a organizaciones ciudadanas, donde se pudiera dar cuenta de ese informe, y aprovecho también de solicitar de la mano un oficio, si lo tiene bien la comisión, al Ministerio de Medio Ambiente, pero también a la Subsecretaría de Derechos Humanos, para conocer en concreto cuáles han sido hoy día las medidas de fiscalización y de implementación del tratado. Sabemos que hoy día el peso está recayendo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero al ser el Ministerio de la cartera también creemos que es competente que se pronuncien sobre este asunto. Esas serían mis dos solicitudes, presidenta. Ya, gracias. ¿Alguien más se quiere pronunciar? Ya, respecto a lo que pide la diputada Musante, creo que la carta está en el sistema, habría que darle una revisada y de ahí ver si corresponde invitar a qué instituciones para ampliar sobre eso. Y yo voy a hacer en el punto 4 de la cuenta. La diputada Camila Musante, adjuntando un oficio, solicita que por ahora retrotraigamos el proyecto sobre los humedales rurales, dado que ha habido nuevas disposiciones legales que deberían ser consideradas con nuevas indicaciones. Entonces pongo en consideración de la comisión para abrir un periodo excepcional para presentar nuevas indicaciones, y yo pondría el plazo hasta el 10 de diciembre. ¿Están de acuerdo? 10 de diciembre cada domingo, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, 11 de diciembre. Ya. Entonces, aprobado la elección de plazo para nuevas indicaciones en el proyecto. ¿Qué pidió? ¿Y el oficio? Los oficios que pidió la diputada. Sí.
Sí, vamos, les ponemos en consideración los oficios. ¿Están de acuerdo en enviar los oficios solicitados por la diputada Mosante? Sí, acordado, entonces, los dos oficios solicitados. No, punto varios. Diputada Mick. Muchas gracias, presidenta. Sí, vine personalmente a pedirle a la comisión, ya ustedes ya lo habíamos conversado el día de ayer o antes de ayer, después de que se suspendiera la sesión del día lunes para recibir a una agrupación, a una comunidad de la comuna de Colina, que ayer al menos tuvieron la posibilidad de exponer en la Comisión de Salud, de hecho en esta misma sala, y nos pidieron encarecidamente que pudiéramos pedir que sean recibidos el lunes 11 de diciembre en el espacio de la audiencia que ustedes tienen disponible para que la situación de ellos tampoco se dilatara más. Es una situación bien compleja que ayer afortunadamente logró harta apoyo transversal de la Comisión de Salud y nosotros también esperamos que ocurra lo mismo en la Comisión de Medio Ambiente. Recording stopped. Que pueda tomar el acuerdo de recibir a esta comunidad que, a pesar de que llegaron el día lunes, antes de que se suspendiera la sesión y no pudieron ser recibidos, estamos pidiendo que así sea el día lunes 11 de diciembre. Seguramente tienen ya todos los datos porque les mandaron los correos y todo de la comunidad de Colina y están denunciando un hecho que tiene que ver con una empresa llamada Las Canteras de Colina, pero en realidad lo que genera es polvo contaminante a gran escala en todo el entorno de esta empresa que está instalada ahí. Entonces, a eso venía, presidenta, quería pedirle si pudieran tomar ese acuerdo. Muchas gracias. Diputada Musante me pidió la palabra. Sí, presidenta, gracias. En relación a lo mencionado por la secretaria y también por usted, sobre el informe que envió la organización Escazú Ahora, solicitar si pudieran venir también a la sesión del día lunes 11 para que fueran escuchados y que como parlamentarios integrantes de la Comisión de Medio Ambiente asumamos el compromiso de leer previamente este documento y aprovechar de resolver algunas dudas. Eso. Muchas gracias. Yo creo que estamos en condiciones Recording in de progress. especial para el día lunes 11, pero todavía dejaremos en carpeta lo de solicitado la diputada Musante porque teníamos 3 invitados y no se recibió ninguno, así que en esa tendríamos, por consideración a los invitados que debemos suspender, la misma tabla la tendríamos que tener el día 11 de diciembre. Yo hago lo que ustedes digan, Sí. pero es 1 hora y media, va a ser ese, o sea, menos, 1 hora, Sí. 1 hora 50, no, Sí. 1 hora 20. Sí, Y ayer en salud, en la exposición duró 1 hora y media, más o menos, entre todo. Entonces, y porque son hartas personas que vienen, son agrupaciones de comunidad, entonces, no sé, ustedes lo ven, pero yo creo que a las otras dos organizaciones no se les va a alcanzar a escuchar, entonces van a hacerlas venir, digo yo. O sea, efectivamente ayer se alargó harto porque también pasó en salud ayer que los otros invitados avisaron que no venían. Entonces también tuvieron todo el tiempo para poder exponer, ¿no? Incluso a ellos yo le dije, son con suerte 15 minutos, pero se dio mucha interacción, muchas preguntas entre los parlamentarios y ellos y entre las personas que representan a la comunidad. Obviamente uno quisiera que lo escucharan eterno, ¿no? Pero depende de ustedes el tiempo que tengan disponible, pero sí, a lo mejor con 15 minutos se les haría corto viendo ayer la cantidad de preguntas que se generaron, los acuerdos a los que se llegaron. Pero, presidenta, a mí me interesa al menos que puedan venir, estar acá, al menos los 15 o 20 minutos originales que habíamos pedido para la semana pasada, o sea, para el lunes pasado. tomando en consideración lo que informa la señora secretaria, yo creo que van a querer venir las mismas personas a exponer. Creo que recibiremos solamente esta organización porque es mejor recibir a una organización y escucharla bien y no dejarlas con la palabra en la boca, como se dice, y no escucharlo. Entonces
Tomamos entonces el acuerdo de recibir a la organización de Colina para el 11 en la sesión especial. Sí, claro, sí, en la subsiguiente. ¿Sí? Sí. Ah, la subsiguiente ya. Sí, sí. Subsiguiente. Como ya nos queda muy poco tiempo del año, tenemos que... Ya, entonces, concluidos los varios, y vamos al orden del día. La sesión de hoy tiene por objeto iniciar la discusión y votación particular del proyecto que promueve la valorización de los residuos orgánicos, fortalece la gestión de los residuos a nivel territorial, boletín 16.182-12 de urgencia suma. Entonces, ponemos en consideración y discusión y votación el proyecto que está en sus carpetas. Supongo que nos ha dado carpeta para no darnos cada vez... Sí, para que me parece muy ¿verdad? práctico eso y no estar siempre con copias. Porque es largo, Y si uno, no se sí, imprimen. y uno se queda ahí, ya sabe en lo que ha trabajado. Así que ¿Leo? damos la palabra a la secretaria para que nos lea el artículo y las indicaciones. Ya. Y Artículo, el título primero, disposiciones generales. Esta ley tiene por objeto reducir la cantidad de residuos que se eliminan, incentivando la disminución de su generación y fomentando su valoración a través de la instauración de obligaciones para el manejo diferenciado de los residuos orgánicos, domiciliarios y el fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de la gestión de los residuos, con el fin de promover su manejo ambientalmente racional, proteger la salud y mejorar la calidad de vida de las personas, y asegurar el cuidado, protección y la generación del medio ambiente. Se presentaron dos indicaciones, una de los diputados Cornejo y Mesa, para reemplazar el artículo 1 por el siguiente. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto reducir la cantidad de residuos orgánicos que se eliminan, fomentando su valoración a través de la instauración de requerimientos para su manejo diferenciado y el fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de la gestión de estos, con el fin de promover su manejo ambientalmente racional, proteger la salud y mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar el cuidado y protección del medio ambiente. Y segunda indicación de la diputada Zagardía, para reemplazar en el artículo 1 la palabra incentivando por incentivar. En discusión. como es una propuesta de mensaje, le damos la palabra a la ministra de Medio Ambiente para que nos hable sobre la indicación, ¿está de acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a las diputadas y los diputados. Y entiendo entonces que ni el senador Mesa, ni el diputado Mesa, ni el senador Cornejo están aquí, usted lo está representando. Ya. Lo que pasa es que, bueno, primero que nada queríamos agradecer las indicaciones, el trabajo que se ha hecho para intentar de mejorar el proyecto. Nosotros lo hemos analizado. Ahora, yo tenía como un comentario general, no con todas, pero con algunas de las indicaciones que nos llegaron de ambos diputados, y tenemos un comentario en general, por eso que tenía como ganas de conversar con ellos, para entender cuál es la idea que había detrás de las indicaciones, porque nuestro análisis es que algunas de las indicaciones vienen a debilitar el objeto que tiene este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que, claro, en su nombre de fantasía es de residuos orgánicos, pero que tiene más propósitos, ¿ya? Y que nosotros lo vemos desde el Ministerio de Medio Ambiente como un proyecto de ley que no solamente tiene más propósitos, pero que tiene una cantidad de co-beneficios bien importantes. Y entonces hay varias de las indicaciones que nosotros las interpretamos que están debilitando todos esos objetivos que fueron largamente discutidos en la etapa de audiencia.
Entonces, hubiese sido como bueno, más que decir, no estamos de acuerdo, como entender un poco cuál era el sentido de algunas de las indicaciones. Y bueno, ese era como el comentario general que yo quería dejar. ¿Sí? Presidenta, lo que pasa es que terminaron la intervención y están llamando a votar. Estado de excepción, sí. ¿Sí? Entonces, suspendemos por... Ahora sí. Terminamos. Ahora está el diputado Cornejo, quizás. Sí. No habíamos avanzado nada todavía. O sea, había leído el artículo 1, ¿verdad? Y las dos indicaciones que tiene el artículo 1, que es el que define el objeto. Ya. Entonces, bueno, ya le mencioné al diputado de manera personal de que nos parecía en general de que la indicación del diputado Cornejo y Mesa al artículo 1 que define el objeto, más bien debilita el objetivo de nuestro proyecto de ley. Hay varios elementos allí. Y a ver, esto lo conversamos cuando presentamos el proyecto de ley. Evidentemente, el proyecto de ley se llama de residuos orgánicos y tiene el propósito de que los residuos orgánicos no terminen en los rellenos sanitarios, pero también tiene el objetivo de fortalecer una gobernanza de cómo se gestionan los residuos en el país y a través de un fortalecimiento de la planificación y de la gobernanza de los residuos. Y recordemos que de alguna manera igual se enmarca dentro de la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP, que es como la ley marco paraguas de la gestión de residuos. Entonces, en particular, eso es entonces importante aclararlo. La definición elimina la referencia a la prevención, que es un principio bien importante de cómo gestionamos los residuos, de que uno, más bien antes de valorizar, reciclar, uno quiere prevenir que se generen. Después está la eliminación de la referencia a las obligaciones de manejo diferenciado y los transforma en mero requerimiento, así que deja la ley más que como una obligación, lo deja como voluntario. Elimina la referencia que sean residuos orgánicos, en este caso amplía la aplicación, pero genera una inconsistencia con el resto del proyecto, y por último elimina la referencia a la regeneración del medio ambiente. El punto de las obligaciones y también de la regeneración, ahí quizás quería recordar de que este proyecto de ley nos va a ayudar a cumplir con un compromiso que tenemos como país de abordar las emisiones de metano, ¿ya? Metano es un muy potente gas de efecto invernadero y existe un compromiso y un entendimiento internacional de que es una manera muy efectiva de, si logramos reducir metano, de limitar el calentamiento global. Y esta ley es uno de los instrumentos, uno de los más importantes instrumentos con lo cual nosotros queremos implementar la gestión de la reducción de metano en el país. Entonces esto tiene que ser obligatorio, si no nos sirve el instrumento en el fondo, ¿ya? Eso quería explicar, y por eso es que nosotros quisiéramos rechazar la indicación al objeto de la ley, porque creemos que desvirtúa el objetivo, entendiendo sobre todo el tema de que este es un instrumento para gestionar el metano, potente gas de efecto invernadero, y ese es como uno de los objetivos que también se quiere cumplir con este proyecto de ley. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación?
Diputado Araya. No, solamente una pregunta para fines de ilustrarse, Presidenta, por su intermedio, la ministra. Si el gas metano es lo que está fuertemente asociado a la industria de la carne, ¿o no? ¿Sí? Sí, también. Pero el metano se produce en los rellenos sanitarios cuando los residuos orgánicos terminan en los rellenos sanitarios, se descomponen allí y emiten metano, ¿ya? Entonces, cuando uno mira en Chile a dónde es que se emite metano, obviamente agricultura tiene su parte, pero la parte de residuos es bien significativo, y la parte de la emisión de metano en el sector residuos la queremos regular con esta ley. Ese es uno de los objetivos importantes de la ley. La palabra, diputado Cornejo. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, siempre agradecer a la ministra por su muy buena disposición, ¿cierto?, para que podamos entablar un diálogo constructivo en torno a las distintas iniciativas que hemos estado viendo aquí en la Comisión de Medio Ambiente. Yo quiero solamente compartir una inquietud a partir de la propuesta de esta indicación, que fundamentalmente tiene por objetivo el hacer una diferenciación entre la obligación que está señalada, ¿cierto?, y lo que nosotros entendemos debiera ser una primera etapa antes de la implementación de la ley, o tal vez en conjunto con ella, y que tiene que ver con el impacto que la norma en definitiva tiene al aplicarse. Y fundamentalmente en un país como el nuestro, que en este proceso en particular, en el tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, en el proceso de el aprendizaje para poder efectivamente segregar, eso requiere de etapas importantes previas de educación. En alguna oportunidad lo hemos abordado, porque yo creo que han habido tímidas experiencias en nuestro país para ir dando primeros pasos en lo que dice relación, ¿cierto?, con el tratamiento de los residuos orgánicos. Y una de las inquietudes que siempre se nos ha generado, y yo además en alguna oportunidad también lo he planteado con usted, ministra, precisamente tiene que ver con el proceso educativo previo, sobre todo, ¿cierto?, en las nuevas generaciones, en la educación temprana, porque a partir de eso se va generando indudablemente, ¿cierto?, esta conciencia respecto de lo importante que es evitar depositar en los rellenos sanitarios este tipo de residuo que, tal como usted señala, efectivamente, ¿cierto?, produce el gas metano, el principal agente del gas efecto invernadero. Tiene ese finalmente propósito, esa preocupación, el de no generar, ¿cierto?, una obligación sin efectivamente, ¿cierto?, y que va a ser además efecto de aplicación de alguna sanción, ¿cierto?, sin el proceso previo de formativo y educacional. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado Rey. Gracias, Presidenta. Estoy revisando justamente información respecto de este punto y encontré algo que a lo mejor me lo pueden aclarar, porque soy ignorante de esta materia, pero señala que todos los residuos orgánicos al descomponerse generan metano. Ahí estamos todos claros. Entonces, da lo mismo si se juntan o se separan, o estoy equivocado. O sea, si se separan, ¿no hay metano entonces? O si lo hay, no sé si se entiende a dónde quiero ir. Entonces quería consultar eso, Presidenta. Ministra. Sí, muchas gracias. A ver, quizá la respuesta al diputado Rey, no, depende de cómo se descompone, si es que produce o no produce metano. Entonces, al evitar de que se descomponga de manera no controlada en un relleno sanitario, evitamos la producción, la generación de metano, y justamente ese es el propósito. Vamos a dejar de producir metano al evitar de que terminen los rellenos sanitarios y hacer un proceso de compostaje. Eso, si se hace bien, no emite metano, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es con respecto a la preocupación de la educación. Estamos completamente de acuerdo. Como muchas veces yo digo, esta ley se mete en la cocina de la gente, ¿verdad? Porque en el fondo va a tener la obligación que yo en la cocina haga esta separación, de una manera bastante similar a lo que ya está haciendo la ley REP,
con envases y embalaje, también que ya está vigente en el país. Entonces, dos cosas. Uno, la ley REP, que ya está vigente, envases y embalaje, está efectivamente también ya generando la acción educativa de que las personas tengan que hacer una separación en sus cocinas de ciertos residuos. Por eso es que nosotros pensamos que lo orgánico también debiera ser posible. Y la segunda parte, muy parecida a la ley REP, esto también tiene una gradualidad, y tiene una gradualidad de 10 años. Y comienzan, de hecho, los productores más bien industriales, o sea, las podas de jardín, después vienen los restaurantes, etcétera. Así que la parte de la casa en sí viene en varios años más. Así que hay varios años de preparación y hay un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente de acompañar este trabajo. Entonces, aunque la ley incluya una obligación, es una obligación que para las personas se va a recién implementar una vez que esté aprobada la ley. En muchos años más tiene una gradualidad. Yo creo que ya estamos en condiciones de votar la indicación. La palabra, diputado Melo. Presidenta, este artículo, como verse sobre el objeto que persigue la ley, es súper importante, ¿ya? Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de poder opinar a favor de cómo está planteado el objeto de la presente ley, toda vez que, como bien ha explicado la ministra, primero se impone al principio el incentivo a la disminución de la generación de los residuos. Creo que eso es súper importante. Lo segundo, que establece que el marco diferenciado de los residuos se incorpora el nivel domiciliario, ¿ya? Toda vez que más adelante la ley incorpora la variable de educación ambiental que se plantea acá por los colegas, ¿ya? Entonces, para que la ley de residuos orgánicos pueda efectivamente operar, no nos olvidemos que en una bolsa de basura, como la conocemos, más del 60% está compuesta en los domicilios de residuos orgánicos. Entonces, es un contrasentido que en el objeto de la presente ley no se incorpore aquello. Yo por eso voy a rechazar la indicación y votaré a favor de el artículo 1 tal cual está planteado por el Ejecutivo, Presidenta. Gracias. En votación. Ya, entonces van a votar primero la indicación 1. Sí. Ya. Diputado Araya. En contra de la indicación. La señora Concha y Manucheri están pareados para toda la sesión. Cornejo. A favor. González. En contra. Martínez. No está. Melo. ¿De la indicación? Sí, de En la contra. 1. En contra. Irarrázaval. Musante. En contra, secretaria. Pulgar. En contra. Rey. A favor. Santibáñez. No está. Zagardía. Contra. 3 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Entonces está rechazada, ¿verdad? 3, 6, 0. Ahora habría que votar la indicación 2 en conjunto con el artículo. Sí, la indicación 2 es mi indicación, en la cual yo cambio la palabra incentivando por incentivar, dado que la considero que el verbo es más amplio que la palabra ya conjugada, que es incentivando. Entonces creo que va más acorde a incentivar, a dar lugar a que todo esto que estamos proponiendo en el objeto se lleve adelante. Así que pido la opinión de la ministra.
Muchas gracias, Presidenta. Estamos de acuerdo, pero tenemos una consulta. No sé, la gente que sabe más de redacción. Lo que nos preguntamos es que si entonces también será necesario cambiar el fomentando por fomentar, para que quede como los dos con el verbo. Sí, la presente ley tiene objeto de reducir la cantidad, disminuir, fomentando. Siempre los gerundios no son muy buenos. Ya. ¿Sí? ¿Le ponemos fomentar entonces? Sí. La palabra diputado González. Sí, que a nuestro parecer la redacción original está correcta. Eso. Nos parece que lo otro, claro, obliga a hacer varios cambios más en la misma redacción. Y como está en el texto original, está bien redactado. Reducir la cantidad de residuos que se eliminan. ¿De qué manera? Incentivando la disminución de su generación y fomentando con esos tiempos verbales. Eso, Presidente. Entonces, para agilizar el trámite, yo retiro mi indicación. Y Entonces hay que votamos votar. el artículo, tal como lo redacta el Ejecutivo. Ya, diputado Araya, A favor. Cornejo. El artículo primero del Ejecutivo. En contra. González. A favor del artículo. Sí. Martínez no está. Ah, llegó. Ya. Martínez. Martínez en contra. Ya. Melo. Presidenta, a favor de la indicación o en contra de la indicación. La indicación fue retirada. A favor del artículo. Ya. A ver. La indicación la retiraron por A favor de estar en contra. Daniel. Irarrázaval. En contra. Musante. A favor, secretaria. Pulgar. A favor. Rey. Ahí sí que se fue, ¿no? Ahí no está. Ya, no está. Santibáñez no está. Zagardía. A favor. Dos, A favor seis. del artículo. Ya, 6 a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Entonces, aprobado. Pasamos al artículo 2. Háganme un escrito y lo firman los dos y vemos si lo hacen. Artículo 2. Principios. Uy, este es largo, ¿ah? No sé, mire, es largo y se viene reemplazándose largo. ¿Lo leo todo? Y por último, para que sepan de qué se trata y después lo van viendo artículo por artículo, a lo mejor. ¿Quieren tomar la palabra del Ejecutivo? Como es su proyecto, le escucharemos. Escuchamos al Ejecutivo. ¿Querían tomar la palabra o leemos el artículo? Ya, dele lectura. Presidente, disculpe si pueden llamar al servicio de aire acondicionado porque hace mucha calor y hay falta de ventilación acá. Por favor. ¿Se puede abrir la puerta? Es largo. Ujú. Pero a lo mejor para que podría... Es que son los principios y nosotros claro, hemos mire, hecho podríamos otra decir los principios, leer el uno entero y después solamente el encabezado de qué se trata. ¿O eso? ¿Sí? No sé, como ustedes me digan. Sí. O lo leo entero nomás en el artículo y después vamos viendo los otros, ¿no? Sí, es que hay, o sea, se conservan todos, pero hemos hecho otro orden. Y eso porque no se cambia, solo le hemos puesto otro orden, al menos en mi indicación. Sí, sí, se eliminó uno también. Sí, a ver, el artículo 2 son los principios, así es que hay un número, hay 6 principios, así que es un artículo que es largo. La indicación de la secretaria lo único que hace es, perdón, de la presidenta es
hacer un cambio del orden por un orden alfabético. Sí. Y después los diputados Cornejo y Mesa sí hacen una indicación que también tiene como de alguna manera varias claro, tiene varias partes y que sí habría que discutir como uno, pero en más detalle. Sí. Ya. Me presentan un pareo de la diputada Camila Musante y con el diputado Cristóbal Martínez para la sesión de hoy. Ya. Ya. Artículo 2. Principios. Los principios que inspiran esta ley, así como las políticas, planes y programas, normas, acciones y demás instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de la misma, serán los siguientes. 1. Sostenibilidad económico-financiera del servicio de aseo. La tarifa de derecho de aseo municipal propenderá a rebajar el costo real de la provisión del servicio y contribuir eficazmente a su financiamiento, sin perjuicio de la debida ponderación con los principios de solidaridad tarifaria y redistribución en el financiamiento del servicio y de gradualismo. 2. Costo-efectividad. En la gestión de residuos deberán priorizarse las estrategias y medidas que, siendo eficaces y suficientes para cumplir con las exigencias legales y sanitarias, representen los menores costos económicos, ambientales y o sociales. 3. Equidad y justicia ambiental en el manejo de residuos. Es deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios ambientales asociados al manejo de residuos sólidos domiciliarios, con especial énfasis en sectores, territorios y comunidades de alta vulnerabilidad socioeconómica y localidades rurales. 4. Jerarquía y favorecimiento de soluciones locales. Orden de preferencia en el diseño estratégico de soluciones para la gestión de residuos orgánicos domiciliarios que considera como primera alternativa su prevención. Luego su recuperación, posteriormente su valorización total o parcial a escala domiciliaria, barrial o comunitaria. Y finalmente su traslado a infraestructuras de valoración, privilegiando aquellas que se encuentren más próximas al punto de generación. La aplicación de este principio será especialmente relevante en el diseño de estrategias para la correcta gestión de residuos orgánicos domiciliarios en localidades rurales. 5. Gradualismo. Las obligaciones a que se refiere esta ley serán exigidas de manera progresiva, atendiendo a las posibilidades de manejo de sus generadores y gestores, los tipos de residuos orgánicos domiciliarios de que se trate, las tecnologías disponibles y sus costos, la capacidad instalada de infraestructura para su valoración, la factibilidad de aumentar dicha capacidad, el impacto económico y social de tales obligaciones o la situación geográfica, entre otros. 6. Solidaridad tarifaria y redistribución en el financiamiento del servicio. Adopción de mecanismos y medidas tendientes a apoyar el financiamiento del servicio de aseo municipal de los usuarios con menor capacidad de pago y de municipios de alta vulnerabilidad económica. Adicionalmente, resultarán aplicables los principios contenidos en el artículo 2 de la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje. En particular, el principio de el que contamina paga y el de jerarquía en el manejo de residuos y los demás que no resulten contrarios a las disposiciones de esta ley. 3 indicaciones en macro al artículo. Hay 3 indicaciones. Una de los diputados Cornejo y Mesa, otra de los diputados González, Manucheri y Melo, y otro... El principio. Y el de... ¿Cuál? La primera, Sagardía, que reemplaza... Claro, y la de la diputada Sagardía, que reemplaza todo el artículo. Lo reordeno en realidad. Porque no le cambio. Leo las indicaciones. Yo creo que iremos primero por la indicación que yo presento, si está de acuerdo con ese ordenamiento, porque yo no le he cambiado una coma, solo he dicho tiene que estar en primer lugar este, en segundo lugar el otro, y si están de acuerdo con esa indicación, el ministerio, la palabra al diputado
González. Sí, Presidenta, para proponer que se pueda aprobar por unanimidad ese orden y luego vemos las dos indicaciones. La palabra, diputado. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que por lo menos las indicaciones del diputado Cornejo y Mesa cambian el fondo del asunto. Entonces, no vaya a ser que por aprobar su indicación las otras ya pierdan la posibilidad de ser aprobadas, porque en el fondo se ha aprobado el artículo final. Entonces, lo que correspondería sería cambiar, primero en lo particular, que son estas indicaciones que comento del diputado Cornejo. Todavía no veo la del... aquí está, la del diputado González Manuqueri Melo, pero tiene un poco el mismo sentido. Y después ir a la suya, que es un poco más genérica, que cambia simplemente el orden del contenido. Y eventualmente también se pueden complementar una y otra. Ministra, ¿alguna acotación? A mí me parece bien, sí. O sea, ese orden, de ver primero las indicaciones, de fondo y después al final de cambio de orden. Sí. Bueno, vamos entonces a las indicaciones del diputado Cornejo y Indicación Cornejo. de los diputados Cornejo y Mesa para modificar el artículo 2 en la siguiente manera. 1. Reemplázase el epígrafe del inciso primero por el siguiente. Artículo 2. Principios. Las políticas, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de esta ley se inspirarán en los siguientes principios. Otra indicación para reemplazar el numeral 3 por el siguiente. El que contamina paga. El generador de un residuo es responsable de este, así como de internalizar los costos y externalidades negativas asociadas con su manejo. 4. Jerarquía. Orden de preferencia en el manejo de la gestión de residuos orgánicos, que considera como primera alternativa la prevención de la generación de residuos orgánicos, luego la valoración total o parcial de tales residuos, dejando como última alternativa su eliminación acorde a instrumentos legales, reglamentarios y económicos. Y 5, para reemplazar en el numeral 5 la expresión las obligaciones por los requerimientos y para reemplazar la palabra exigidas por el vocablo solicitados. Y una indicación de los diputados González, Manucheri y Melo para agregar en el numeral 5 a continuación de la palabra impacto la expresión ambiental seguida de una coma. No, porque después, si ella dice que solo es en la forma, no hay problema. No tiene idea económica financiera, está ahí. Ella dice que cambia por orden alfabético. ¿Alguna acotación, ministra? Sí, muchas gracias, presidenta. A ver, con respecto a la indicación que tiene varias subindicaciones en el fondo de los diputados Cornejo y Mesa, en general no nos gustan lamentablemente los cambios, así que en general más bien estaríamos por rechazarlas, pero déjeme explicarle uno por uno, y hay algunas cosas que sí se podría, así que quizás podríamos después ver si se podría votar por separado, porque en el fondo es un conjunto de cambios. ¿Sí? Presidenta, a propósito de lo que señala la ministra. La palabra, diputado Cornejo. Gracias, presidenta. Sí, lo que ocurre es que eran las indicaciones también separadas, una por una, y efectivamente aquí lo que se ve es como si fuera un paquete dentro de una sola indicación que modifican varias cosas. Entonces la idea era que estuvieran efectivamente todas separadas. Y si podemos, entiendo, en alguna de ellas acordar algunos términos, me parecería perfecto. La idea es precisamente eso. Eso, presidenta. Sí, ellos lo acuerdan y sí, generalmente se hace así. Ok, entonces voy a ir comentando. Ya. La primera como subindicación, aquí
la verdad es que no la entendemos muy bien porque el artículo comienza, es un artículo sobre principios y dice que los principios que inspiran a la presente ley, y la propuesta es eliminar, es decir, que los principios ya no van a ser aplicados a esta ley, y eso nos parece incorrecto. La idea es que estos principios sean para poder inspirar la aplicación de la ley, además de los otros instrumentos de gestión ambiental que tenemos para los residuos orgánicos. Entonces, el primero definitivamente no nos parece correcto. Con respecto al segundo, lo que hace en el fondo es eliminar un principio que es importante para nosotros, que es el de equidad y justicia ambiental en el manejo de residuos. Recordemos que la ley marco de cambio climático también tiene un principio de, en ese caso es equidad y justicia climática, o sea, específico al objeto de la ley, pero en general de que la justicia y la equidad son principios que deben inspirar estos temas, nos parece que es muy importante, un sentido bastante profundo en realidad de cómo queremos aplicar estas leyes. Recordemos además que en el tema de residuos en el país es una situación compleja, como está en manos de los municipios, evidentemente que la gestión es bien desigual porque los municipios son muy desiguales. Entonces no quisiéramos por ningún motivo de que esa inequidad e injusticia que ya exista no la podamos en el fondo abordar con esta ley. Así que a nosotros nos parece un principio que es muy relevante de mantener. Después, los diputados proponen incluir el principio de que el contamina paga. Este ya está incluido en la ley REP y al final dice que están incluidos todos los que ya están en la ley REP. Ahora, no tendríamos problema con incluirlo aquí también, es poco redundante porque ya está en la otra ley y dice explícitamente de que eso, pero estaríamos de acuerdo con algún cambio o no, estaríamos... Sí. Diputado Cornejo. Sí, en atención a lo que señala nuestra ministra, la verdad, y yo también conversando aquí con el diputado Araya, podríamos cambiar el término, ¿cierto? En vez de reemplazar y ponerle agregar, o sea, incorporarlo como algo complementario a lo, ¿cierto? A lo señalado ahí en el párrafo. ¿El 4.1? El 4.2 reemplaza el numeral 3. ¿Sí? O sea, lo complementan en todo caso. No. ¿O lo Sí. ¿Agregar entonces? Pero Sí. es complementar. Claro, en vez de proponer, ¿cierto? Reemplázase, es agregar, ¿cierto? Al numeral 3. Podría ser... Claro. Exactamente, como numeral 7. Ah, otro numeral. Ya. Numeral 7 nuevo, ya. Yo dedujo que está de acuerdo Mesa. ¿Ah? Sí. No, eso estábamos viendo, secretaria, presidenta por su intermedio, lo que si es que se va a agregar, nosotros igual pediríamos la votación separada del principio número 3. Sí, claro. No, porque lo están reemplazando. Pero si aprobamos, se agrega, y si no se aprueba, no se agrega. Sí, yo no estoy de acuerdo en votarlo en forma separada. ¿Está de acuerdo? Sí, con uno que lo pide, tiene que votar. La palabra al diputado Melo. Presidenta, a nosotros nos parece que el principio del numeral 3, equidad y justicia ambiental, debiera quedar en la ley. Y por eso, en contrasentido, quieren eliminarlo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Cornejo de poder agregar el principio del contamina paga. Yo creo que, independiente que esté la ley REP, que está acá, me parece que refuerza esa idea, ¿ya? Y yo lo que no entiendo es que si se pide votar por separado es precisamente para eliminarlo. Eso es lo que se está pidiendo
Es que claro, ¿Intermedio, Presidenta? claro, perdón, Presidenta, lo que se hace aquí es pedir un reemplazo, y si se pide agregar, bueno, entonces ya deja de ser reemplazo y por lo tanto corresponde que se vote separadamente en particular. Ese es el principio. A ver, a mí lo que me da la impresión que ustedes siempre votan todo numeral por numeral. Sí, sí. Lo que entiendo acá es que están reemplazando la indicación 4 que tenemos como 4.2, digamos, que es para, en vez de decir, El número, se principio elimina, número se 3. reemplaza el número 3 y se pone a agregar un numeral 7 nuevo. También se colocaron dos indicaciones. Una que para Claro. eliminar el principio que anda en cancha, entiendo que el diputado la quiere votar por separado. No, si todas las van a votar por separado. Todas están. Sí, pero se atrasó. Perdón. Este se reemplaza ¿Mm? y el 3 lo quieren votar por Ya, separado. la palabra. Entonces, Sí, por su intermedio, Presidenta, me corrigen si entendí mal, pero lo que yo entiendo es que el diputado está pidiendo que por una parte se vote el principio que se sugiere eliminar como una parte por separado y que después se vote la inclusión de este nuevo principio. ¿Correcto? En el fondo, claro, es como separar la indicación. ¿Cómo? A ver, ¿la 4.2 sigue o no sigue? La 4.2 ¿sigue o no sigue? Sí, lo que pasa es que aquí la idea es Sí, que es- la podamos agregar, pero si no es necesario votarle y la incorporamos como un numeral más, Bueno, eso no me queda, pues, ¿no? O sea, entonces, no queda como indicación, sino que la agregamos. Pero no sé, si como hay acuerdo, entiendo que no es necesario votarla. no, pues hay que votar la indicación. Pero se va a votar, ustedes no están cambiando el número 3, sino que esto es, la vamos a votar al final de los numerales, digamos, porque es un numeral 7. Eso es. Que si llegase a aprobar, eso sí, esa indicación de agregar, habría que ver también cómo queda después en la indicación de la presidenta, que efectivamente cambió el orden, si va a quedar al final, si va a quedar entre medio. Ya. O sea, primero aprobemos el contenido y después vemos. Pero si vamos a aprobar el orden, tendría que quedar muy arriba y no en el 7, tal vez en el 2. Ya, entonces, el 4.1, Ya. votaron el primero. Ya, vamos a votar entonces la indicación 4.1, ¿ya? Diputado Araya, En contra. Cornejo, A favor. González, En contra. Martínez también está pareado ahora con Musante. Ya. Melo, En contra. Irarrázaval, Pulgar, En contra. Rey, A favor. Santibáñez, no está, Zacardía. Contra. Ya. Contra. Después me van a explicar cuál era la idea de esa indicación. 3 Pero quiero que me expliquen. 3 a favor y 2 y 5 en contra y 0 abstenciones, entonces está rechazada. Rechazada. Entonces después votamos la 4.3. Sí, la 4.3. ¿Ah? O sea, estamos dejando la 4.2 para definirla, para agregar, y después la vamos a ordenar. Por eso nos vamos a pasar a la 4.3 a leerla y discutirla y votar. ¿La leo? Sí. Ya. Indicación para reemplazar el numeral 4 por el siguiente, de los diputados Cornejo y Mesa. 4. Jerarquía. Orden de preferencia en el manejo de la gestión de residuos orgánicos, que considera como primera alternativa la prevención en la generación de residuos orgánicos, luego la valoración total o parcial de tales residuos, dejando como última alternativa su eliminación acorde a instrumentos legales, reglamentarios y económicos. Con la palabra. La palabra, señora ministra, a través de su asesor. Muchas gracias. Sugerimos rechazar esta indicación porque
varias cosas. Primero, ya la ley REP contempla un principio que se llama el principio de jerarquía en el manejo de residuos y, como saben, este artículo al final dice que también aplican acá los principios de la ley REP. Entonces, ese es un primer punto, que aquí ya está un principio general de jerarquía en el manejo de residuos. Se quiso acá, de cualquier forma, hacer un principio que le estamos llamando jerarquía y favorecimiento de soluciones locales, que como podrán ver es parecido al que establece la ley REP, pero ajustado un poquito al caso especial de los residuos orgánicos. Y lo más sustantivo que se agrega ahí es agregar el tema de la recuperación como una de las operaciones de manejo. Esto se refiere a que, por ejemplo, los residuos orgánicos, antes de ser valorizados, si se pueden, por ejemplo, dar para consumo animal, entonces eso también debiera ser parte del orden de manejo. Entonces, por eso vimos que podría ser bueno agregar una especificación del principio. Pero la indicación que se propone, primero tiene un título muy general, como jerarquía, entonces no se entiende bien, no hay una relación tan directa con jerarquía en el manejo de residuos, que es el término que se usa generalmente para esto. Y además tampoco contempla esta recuperación como parte del orden, entonces de alguna forma desvirtúa el propósito del original. Quisiera complementar acá, disculpe, presidente, ministra, la palabra. Quería complementar acá porque nuevamente recordemos que la idea aquí es evitar que los residuos orgánicos terminen en los rellenos sanitarios por muchas razones. Ya hablamos de metano, no queremos que produzcan metano, pero también porque no son residuos, son nutrientes muy valiosos y por lo tanto recuperarlos es uno de los objetivos también de la ley. Por eso es que incluimos este principio adaptado a esta ley en particular. Por eso es que nos parece muy importante mantenerlo tal como lo tenemos redactado nosotros. Gracias, presidenta. Diputado Melo. Presidenta, yo quisiera reforzar lo planteado por el Ejecutivo para poder defender este principio de jerarquía y favorecimiento de soluciones locales. Porque como bien se plantea acá y como está definido en el primer artículo, si se elimina, de acuerdo a lo que plantea la indicación, la separación en origen a nivel domiciliario, en el fondo es todo un contrasentido. ¿Ya? Si usted lee la redacción de la indicación de los diputados Mesa y Cornejo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, creo que debiéramos aprobar el principio número 4, tal cual está planteado por el Ejecutivo, presidenta. Gracias, diputado. En votación de la... Entonces vamos a estar en votación la 4.3. 4.3. Presidenta, previo a la votación, dos cosas. Si por favor me pudiera indicar el Ejecutivo en qué artículo está la referencia a la ley REP al final. Y lo segundo, por su intermedia, presidenta, si el diputado Melo pudiese aclarar por qué es un contrasentido aprobar la indicación eliminar el tema de la recuperación de origen, que no logro verlo claro como lo señala. Acá, presidenta, sí. Acabamos de aprobar lo siguiente. El objeto de la presente ley en el artículo número 1 dice que tiene por objeto reducir la cantidad de residuos que se eliminan, incentivando la disminución de su generación y fomentando su valorización a través de la instalación de obligaciones para el manejo diferenciado de los residuos orgánicos domiciliarios y el fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de la gestión de los residuos. Después continúa, ¿no? Y en el numeral número 4, el artículo número 2, que habla sobre el principio de jerarquía y favorecimiento de soluciones locales, señala lo siguiente: orden de preferencias en el diseño estratégico de soluciones para la gestión de residuos orgánicos domiciliarios, que considera como primera alternativa su prevención, luego su recuperación, posteriormente su valorización total o parcial a escala domiciliaria, barrial o comunitaria. Y después continúa la definición. Si usted va, diputado Araya, por su intermedio, presidenta, a la indicación de los diputados Cornejo y Mesa, se plantea reemplazar este principio, numeral número 4, y lo plantea como solo jerarquía y no como solución local, y elimina, por lo tanto, la
consideración de el tema domiciliario, Presidenta. Lo voy a leer. Orden de preferencia en el manejo de la gestión de residuos orgánicos, que considera como primera alternativa la prevención de la generación de residuos orgánicos, luego la valorización total o parcial de tales residuos, dejando como última alternativa su eliminación acorde a instrumentos legales, reglamentarios y económicos. Eso, Presidenta. No sé si habrá quedado más claro. Solamente lo que ocurre es que me parece que precisamente la redacción de la indicación es más amplia al hablar solo de residuos orgánicos y no acotarlo a domiciliarios. Entonces, básicamente por eso no logro ver que, o sea, creo que es más amplio y queda mejor sin la referencia que los residuos orgánicos deben ser de carácter domiciliario. O sea, hay residuos orgánicos que se generan en todo ámbito. Y por eso le preguntaba por la referencia a los cuerpos normativos, porque estoy mirando al final y no logro dar con referencia adecuada para que uno pudiese decir que esto en el fondo va a los residuos orgánicos en general, que creo que es un desafío mucho más amplio. Tiene que ver con eso, o sea, creo que la particularidad que le da el domiciliario puede dejar fuera... Sí, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Comunitario. Por eso, por ejemplo, mercado. O sea, hay mucho orgánico ahí. Entonces, solamente va a fijar el punto que quizás domiciliarios achica y esto debe ser más. Sí. En respuesta a las consultas, primero señalaría que al final del artículo 2 es donde se hace el enlace con la ley REPA y dice adicionalmente resultarán aplicables los principios contenidos en el artículo 2 de la ley 20.920. Entonces ahí están. Y en respuesta a lo que se señala, mencionaría primero que ya hay un principio de jerarquía del manejo de residuos general que, dado esta ligación a la red, entonces de alguna forma eso ya es un principio. ¿Y por qué se hace en este principio modificado que se propone, jerarquía y favorecimiento de soluciones locales? ¿Por qué se dice de los domiciliarios? Ahí diría dos cosas. Primero, en la jerga de residuos, y tanto en este proyecto en la definición que se hace de residuos orgánicos domiciliarios, no se refiere solamente a los residuos de las casas, eso es importante. También, y lo dice la definición, contempla todos los residuos que gestiona el municipio, digamos, también los del comercio, etcétera. Lo que no contempla son los industriales ni los agrícolas, pero los de las ferias sí. Yo sé que es una denominación tal vez un poco extraña hablar de domiciliarios cuando se refiere más de eso, pero se usó ese término porque en realidad es lo que se encuentra en el resto de la regulación de residuos. Si revisan otros reglamentos también se utiliza de esa forma. ¿Y por qué tiene sentido acotarlo a eso? Bueno, porque las obligaciones de manejo diferenciado de residuos orgánicos del proyecto sí se acotan a lo que sale del servicio, a lo que gestiona el servicio municipal, digamos. Lo que no queda dentro en este proyecto de ley son industriales o agrícolas, digamos. Entonces, por eso nos parece que sí tiene sentido en ese punto 4 mencionar lo de domiciliario. La palabra, diputado Cornejo. Sí, yo también tengo una duda que me gustaría por su intermedio que nos pudieran aclarar de mejor manera el Ejecutivo. A partir de la definición que hay, ¿cierto?, en el numeral 4, y que se refiere específicamente a ¿cierto?, la gestión de residuos orgánicos domiciliarios, que considera como primera alternativa su prevención, luego su recuperación, posteriormente su valorización total o parcial a escala domiciliaria, barrial o comunitaria. La idea ahí finalmente de esa definición es la que por lo menos no tenemos tan clara, y quizás eso motiva de alguna manera alguna duda, y efectivamente la propuesta nuestra fue sacarla. Gracias, Presidenta. Tal vez la confusión se produce porque no se trata de que sean los residuos domiciliarios, los residuos barriales, que no existen, o los residuos comunitarios, sino que es a qué escala se valoriza. Porque si se valoriza a escala domiciliaria, significa que cada familia en su domicilio hará una valorización. Luego alguien preguntó por los supermercados. Bueno, lo harán a una escala que será comunitaria o barrial. O sea, en el fondo es la escala a la que se hace la valorización,
que es el lugar donde se resuelve, que es o en el mismo domicilio o en un lugar que representa un barrio o a una comunidad más grande, se refiere a eso. Por lo tanto, están incluidos los residuos, salvo, como dijo, residuos industriales que tienen otras normas y los agrícolas. Gracias, presidente. Y también agregando a lo que se decía ahora, el proyecto, como recordarán, define diferentes alternativas de manejo diferenciado y ahí se contempla la posibilidad de hacer una valoración in situ, también en barrios, digamos, y también en plantas de compostaje o de biodigestión o las que sean. Y la idea acá de mencionar eso explícitamente es justamente para incorporar una jerarquía dentro de eso. Es decir, lo que se está diciendo acá es que cuando sea posible es preferible hacer la valorización de los residuos in situ a una escala local. Si eso es complejo, pasamos a la siguiente, que es barrial, y si eso es complejo, pasamos a la siguiente, que es industrial. Entonces, justamente el sentido era distinguir entre distintas formas de valorizar y aclarar que aquí se busca que, como principio, ojalá dar preferencia cuando sea pertinente a la valorización in situ. Entonces, por eso se incorpora, digamos, para abrir un poco la valorización en distintas escalas y dejar bien claro que hay unas que son preferentes frente a otras. Ya creo que estamos en condiciones de votar. Así que en votación la 4.3. Ya. Indicación de Diputados Araya, Perdón, 4.3. ¿como reemplazo o como...? No, para rechazar o aprobar. sí. no, la 4.3, reemplazar el Es- número 4 por el siguiente, esa es la Sí. que estamos votando. Esa es la que estamos votando. La 3, la La 4.2 no la estamos votando todavía. Ya, No, 4.3 entonces, 4.3 ¿verdad? en contra de indicación. En contra de indicación. Concha, Manucheri, Martínez y Musante están variados. Cornejo, A favor. González, En contra. Melo, Irarrázaval, Pulgar, En contra. Rey, A favor. Santibáñez no está, Zagardía. Contra. 3 a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Entonces está rechazada. Rechazada, 3, 5, 0. Ahora Vamos a la 4.4. vamos al numeral 5, que es en definitiva que de los diputados Cornejo y Mesa, para reemplazar en el numeral 5 la expresión las obligaciones por la frase los requerimientos, y para reemplazar la expresión exigidas por la palabra solicitados. Y también hay una indicación para ese numeral de los diputados González, Manucheri y Melo, para agregar en el numeral 5, a continuación de la palabra impacto, la expresión ambiental seguida de una coma. La palabra, ministra. Ya, muchas gracias, presidenta. La posición del Ejecutivo es rechazar esta indicación, porque justamente este es uno de los ejemplos en la cual yo le decía de que si acogiéramos su propuesta de cambio al principio de gradualismo, queríamos igual como estamos, ¿ya? O sea, esta es una indicación que va en la dirección de debilitar nuestro proyecto. Nosotros queremos que, a pesar de que esto es gradual, ¿verdad?, porque tiene una gradualidad de varios años en su implementación, sí necesitamos que sean obligaciones y que por lo tanto no sea un requerimiento y exigida por solicitada, porque en ambos casos queríamos la situación actual, que es que estamos reciclando el 1% de los residuos orgánicos, y justamente eso es lo que viene a cambiar esta ley. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tenemos para disminuir, un instrumento que queremos usar para muchas cosas, entre ellas disminuir metano. Gracias, presidenta. Y en cuanto a la de reemplazar la expresión impacto ambiental. Sí, en esa estaríamos de acuerdo con incluirla. Porque porque la sustentabilidad se define como lo social, lo económico y lo ambiental, así que estaríamos de acuerdo.
Entonces, en votación. La 4-4, Sí. ¿ya? De los diputados Cornejo y Mesa. Diputado Araya, En contra. Cornejo, A favor. González, Contra. Melo, Irarrázaval, Pulgar, En contra. Rey, A favor. Santibáñez no está, Zagardía, Contra. ya. 3 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Rechazada, entonces. Ahora votamos lo de González. Ya, la número 5, ¿ya? Sí. A ver, déjeme ver esta cosa aquí. Ya. Araya, En contra. Cornejo, A favor. González, votando las 5. sí. A favor. Melo, A favor. Irarrázaval, A favor. Pulgar, A favor. Rey, En contra. Santibáñez no está, Zagardía. A favor. 6 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Entonces está aprobada. Aprobada. Está aprobada. 6, 2, 6. Entonces, Ya. yo creo que ahora lo que hay que votar es el proyecto del Ejecutivo, pero con el cambio del orden. Agregar el número 7. Sí, agregar el numeral 7. Sí, la 4-2, toda la razón, perdón. Agregar un numeral 7 nuevo del siguiente tenor, 7. El que contamina paga. El generador de un residuo es responsable de este, así como de internalizar los costos y externalidades negativas asociadas con su manejo. Yo creo que ya lo hemos discutido, así que votamos de una. O sea, agregar, no hay reemplazo, se agrega un numeral más. No. Ah. Se vota el que tú quieres eliminar, se vota separado. No, o sea, aquí hay 2 indicaciones, entonces. Pues. Sí, claro. Agregar Agregar o reemplazar. Ya, entonces que escríbame la nueva usted. Ya. Entonces vamos a votar el 4-2 como está en el comparado. Ya. Para agregar. Sí, para agregar. No, pues para reemplazar el numeral 3 por el siguiente. Claro. Ya, Si es para reemplazar, rechazamos. ya, 4-12 entonces. El que contamina, 3. El que contamina paga. El generador de un residuo es responsable de este, así como de internalizar los costos y externalidades negativas asociadas con su manejo. ¿Van a rechazarlo todo o qué? Y otro agregar. Sí, usted me tiene que hacer una 4-6. Póngale 4-6 y ahí, porque son 4-5. distintas. Son distintas. Claro. O 4-5, sí. Ya, entonces Araya, la 4-2 estamos votando en En el contra. comparado. En su redacción original, en contra. En contra, ya. Cornejo, ¿Qué estamos votando? Perdón, la está 4-2 tal cual está. Para reemplazar el numeral 3. en contra. González, En contra. Melo, En contra. Musán, Pulgar, En contra. Rey, no está. Santibáñez, no está. Zagardía, Contra. ya, 2, 4, 6. 6 en contra, 0 abstenciones y 0. Ah, es que esta mesa. Ay, que estoy mal, ya. Mucho calor. Ya. Araya en contra, Cornejo en contra, González en contra, Melo en contra, Irarrázaval A favor. a favor. Ya. Pulgar en contra y Zagardía en contra. Por consiguiente, hay 1 en contra, 1 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Rechazar. Ya.
Ahora para agregar. Entonces, espere, esto es 1, 6, 0. Entonces, hay otra indicación presentada por el diputado Cornejo para agregar un numeral 7 nuevo del siguiente tenor. 7. El que contamina paga. El generador de residuos es responsable de este, así como de internalizar los costos y externalidades negativas asociadas con su manejo. En votación. Ya. Araya, A favor. Cornejo, A favor. González, Melo, A favor. Irarrázaval, Pulgar, A favor. Rey, no está, Santibáñez no está, Zagardía. A favor. Ya. 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces está la 4, 5, aprobada. 7, 6. Entonces ahora van a votar el artículo, ¿verdad? Del Ejecutivo, pero con la modificación de orden que usted proponía. Eso es lo que entiendo, ¿no? ¿Dónde queda el principio no? O sea, tenemos 6 principios, se apuntó un 7. Queda como 7. Claro, queda como 7, pero hay Esa es que mi ver opción. cómo lo vamos a ordenar, porque estamos ordenando por orden alfabético y de acuerdo a la organización podría tener otro numeral, pero van a ser 7 principios igual. El principio 7 va a estar bien vinculado con el inciso final del artículo 2. El que es más reiterativo. Bueno, ya, entonces ese artículo. Artículo 2 con modificaciones por, ¿ya? Ya. Ya, entonces, diputado Araya, Cornejo, En contra. González, o sea, el Sí, artículo. a favor, perdón. Ya, Perdón. sí, ya. González, A favor. No. Melo, A favor. Irarrázaval, Pulgar, A favor. Rey, no está, Santibáñez no está, Zagardía. A favor. 2, 4, 6. 6 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Ya, de acuerdo a lo que tendríamos ahora, la indicación que la pusimos como la séptima, tal vez el orden va a quedar en el número 4 y de ahí va a continuar por el orden alfabético. ¿Sí? Quiero que me lo digan bien al tiro. Está la 1. Ya, la 7 entonces va a quedar como 4 y la 4, La 5 1, y costo efectividad. La 2, equidad y justicia. La 3, equidad y justicia ambiental. Y después queda el que contamina paga por orden alfabético. Y el número 5 sería jerarquía y favorecimiento. El número 6 sería gradualismo. Y el número 7 sería solidaridad tarifaria. ¿Se llama contamina paga o el que contamina paga? El que contamina paga. El que contamina paga. Sí, es como está escrito aquí. Entonces le sería número 4 ahora, jerarquía sería número 5, gradualismo sería número 6 y solidaridad sería número 7. Pero este es lo que vamos a... Este es el orden. ¿Sí? Ya, entonces aquí, ya. No, va a quedar como número 2. 1, 2. El que aquí es 3. No, ahí. Contamina. Él va a quedar como número 3. Que contamina paga. 4, 5, 6. ¿No sería más lógico? Contamina paga. Claro, lo que pasa es que él, porque lo Ya, Va a pagar. Ya, sí. Después entonces queda el inciso final, ¿ya? Sí. Ya. Ya.
Pasamos al 3. artículo. Ojalá ponemos el 3. Ya. Ya, vamos al artículo 3 entonces. Sí. Ya, vamos a discutir el artículo 3, definiciones. Este también es bien largo, ¿eh? Por si acaso. Ya. Habrá que leer. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por 1. Alternativas de manejo diferenciado de residuos orgánicos domiciliarios, conjunto de operaciones, estrategias u opciones tendientes a manejar diferenciadamente los residuos orgánicos domiciliarios desde su fuente de generación, incluido su almacenamiento inicial, con el objeto de valorizarlos en el punto de generación, sea a escala domiciliaria, barrial o comunitaria, o de transportarlos a una instalación de valoración. Son alternativas de manejo diferenciado, entre otras, la recolección de residuos selectiva para su valoración, sea que ésta se desarrolle puerta a puerta o mediante contenedores colectivos situados en los puntos de generación, el compostaje y vermicompostaje de escala domiciliaria, barrial o comunitaria, o cualquier otra tecnología de tratamiento biológico que permita aprovechar la materia, los nutrientes y o el potencial energético de los residuos orgánicos domiciliarios. En las comunas o localidades rurales, además, se considerará como alternativa de manejo diferenciado la implementación y seguimiento de programas ambientales de capacitación vecinal para el manejo diferenciado de residuos orgánicos domiciliarios en el mismo punto de generación. Las indicaciones no están ordenadas. ¿Qué hacen? Eva, votan, van a ir discutiendo artículo por, o sea, numeral por numeral, o porque es bien largo. Yo creo que el mejor es definición. Ya, entonces, el del numeral 1, hay una indicación de los diputados Cornejo y Mesa para modificar en el numeral 1 del artículo 3 los párrafos 2 y 3. Para eliminar, sí. En el numeral 1 los párrafos 2 y 3. Después hay otra, la número 7, de los diputados González, Manucheri y Melio, para agregar en el párrafo 2 del numeral 1, a continuación de la palabra domiciliarios, un punto seguido, y a continuación la siguiente oración. En ningún caso se considerará la incineración de residuos como una alternativa de manejo diferenciado. En la número 8, de los diputados González, Manucheri y Melo, para reemplazar en el numeral 1, el párrafo 3 por el siguiente. En las comunas o localidades rurales, además, se considerará como alternativa de manejo diferenciado la implementación y seguimiento de programas ambientales para el manejo diferenciado de residuos orgánicos domiciliarios en el mismo punto de generación, siempre que estos contemplen a lo menos capacitación vecinal y financiamiento para la implementación de una alternativa de manejo diferenciado. Y ahí están todos los del numeral 1. Sí, diputado. Bueno, a propósito que va a hablar la ministra, que se me había quedado en el tintero justo una cuestión que mientras votábamos el artículo anterior, lo había dejado para el intermedio y no alcancé. Pero es que me soplaron que el Ejecutivo había comprometido un complemento del informe financiero del proyecto y este parece que no ha sido entregado. No sé si tiene información al respecto. ¿Ah? No, porque El diputado Mesa lo había solicitado. Un complemento del informe financiero que
que no estaba, digamos, Pero no lo solicitó acá, acá por lo menos no. No sé. Lo hizo como una alocución de que podría haber eso, pero no se tomó la decisión de que se hiciera, pues no se tomó el acuerdo. Porque ya hay un informe financiero. Sí, no contempla todo lo claro. Sí, perdón. El diputado Mesa lo solicitó, Presidenta, a propósito de que no era contundente o no es que se soliciten más recursos, sino que no era claro respecto de los recursos que iba a implicar esta ley. Entonces esperaba mayores definiciones al respecto en el informe. Eso. Un informe más detallado, eso. Ya. Ministra, no sé si puede contestar a la consulta del diputado. Yo probablemente no estaba en la sesión cuando el diputado Mesa solicitó eso, así es que no tenemos un complemento de mayor información del informe financiero. Gracias, ministro. Sí, lo que en particular faltaba por definir, si quieren tomar nota por su intermedio, Presidenta, son los programas de sensibilización ciudadana, los costos de eso, los programas de capacitación de funcionarios municipales, la instalación y operación de plantas, que de acuerdo a datos de la GESEM, el 2040 la región metropolitana necesitaría 25 plantas y Casablanca 1. Provisión de sistemas de contenerización diferenciada, recursos humanos para la fiscalización y costos de bonificación de trabajadores o nuevos operarios. Eso, Presidente. Y que te lo mande para poder ponerlo en el acta porque no lo tenemos. Sí. Si nos envía la información a la Secretaría para definirlo en una próxima sesión, aclararlo con el diputado Mesa, porque no lo tengo en mente yo en ese detalle que lo... ¿La discusión de la ley de presupuesto, por ejemplo? Porque acá no lo pidió. Presidenta. La palabra, diputado Mel. Diputado Araya y diputado Cornejo. A Cornejo. O sea, fuera. Sí. Presidenta, yo entiendo que en su oportunidad pudo haberse pedido esa información, pero entiendo que es complementaria al proceso de la discusión. No es que no podamos seguir como avanzando en ella, porque indudablemente, claro, se puede generar la inquietud respecto de que efectivamente es cierto cuáles van a ser los recursos necesarios para poner en marcha, para implementarla. Seguramente va a haber que tener alguna suerte de proyección. Yo no sé si esa información hoy día estará disponible, pero es del todo lógico, ¿cierto?, que podamos seguir avanzando, ¿cierto?, en la votación de las indicaciones que tenemos, porque nos va a pillar el tiempo. Gracias, diputado. Sí, también yo lo veo más que eso es para implementar la ley, ya que ver cómo viene más a protocolos, procedimientos y forma de cómo se va a aplicar esta ley. Sería muy necesario toda esta información que menciona usted y que pide el diputado Mesa. La palabra, diputado Rey. Sí, gracias, Presidenta. Solamente hay un tema que me preocupa de algunas cosas que hemos aprobado, y es que, en definitiva, hoy día, por ejemplo, países escandinavos producen energía de la basura, y parte de esa de la basura orgánica, incineran, producen combustible, bioetanol, biodiesel. Entonces, respecto de eso, esta ley en algunas partes estaría limitando. Por ejemplo, si quisiéramos el día de mañana usar los productos orgánicos como combustible o para generar energía limpia como lo hacen el país escandinavo, nos limitaría mucho. No sé si eso lo han abordado, lo han visto, o simplemente no está dentro de la pauta de energías limpias utilizarlo justamente de esta manera que se usa en esos lados. Eso, Presidenta. Diputado Melo. Un minuto, pero en 10 segundos solo quisiera decir lo siguiente. Creo que de justa razón lo que plantea el diputado Mesa,
en torno al informe financiero que tiene este proyecto, porque tiene un objetivo muy loable, lo hemos visto, lo que hemos votado ahora, recientemente, pero si esto no contiene un financiamiento como corresponde, la verdad que va a ser letra muerta. Entonces, como ya no queda tiempo, ojalá que el Ejecutivo pueda, me imagino, en la próxima sesión, explicitar de qué manera va a llevar adelante todo aquello que propone hacer, sin los recursos hasta lo que conocemos como corresponden. Entonces, eso, Presidente. Queda un minuto, no sé si quiere responder o alargamos 5 minutos. Ya, entonces, Diputado Villacastro, ¿quiere hablar? sí, último segundo, diputado. Mire, yo hago la acotación precisamente porque tengo experiencia en otra ley de medio ambiente, que es la ley 20.879, que sanciona el transporte de ¿cómo se llama?, desechos a vertederos clandestinos o microbasurales. Y es una ley muy buena también, pero que tampoco venía, y yo hice esta reflexión a propósito de la primero que votamos, si eran obligaciones o sugerencias que se iban a hacer al respecto a esta ley. Porque a veces el cambio cultural no se genera por decreto, ¿cierto? Entonces, el hecho de que, claro, aquí hayan compromisos internacionales y en el fondo tengamos que sacar esta ley como casi que por cumplir a nivel internacional, no es el óptimo si es que la ley al final no va a ser bien aplicada. Entonces es importante, por ejemplo, este punto del financiamiento para que esta ley llegue y sea operativa al día de mañana, ¿ah? Por eso es que yo también quiero hacer insistencia en eso, ¿ah? Y por eso es que también al principio nosotros, el diputado Mesa con su indicación, hacía ver la diferencia de que esto sea obligatorio o sea, digamos, una sugerencia respecto de cómo se implementa la ley. Gracias, presidente. Ya, habiéndose cumplido los objetos de la sesión, está cerrada.